Muy buenos días. Más de 1.000 millones de personas, de los 6.000 millones que habitan el planeta, viven en condiciones de extrema pobreza. Por eso, para aliviar su situación, cientos de personas se han lanzado a la calle, aquí en Madrid y en otras capitales del mundo, para pedir a sus respectivos gobiernos que condonen la deuda externa a los 41 países más pobres del tercer mundo. En España son las mismas organizaciones que desde hace 5 años vienen exigiendo que se destine el 0,7% del Producto Interior Bruto a la cooperación para tratar de superar la desigualdad extrema. Este es también uno de los muchos afanes de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su director general, hasta dentro de unos días, el español Federico Mayor Zaragoza, ha logrado convertir a este organismo, durante los 12 años de su mandato, en el auténtico referente moral e intelectual de la ONU. Su objetivo fue siempre el mismo: erradicar la injusticia que provoca guerras, exclusión y miseria. Su labor en esa Casa Universal de la Solidaridad, la Cooperación y la Cultura ha sido reconocida con un homenaje internacional celebrado hace una semana, con el elogio de personalidades como el rey Juan Carlos, el Papa, el líder ruso Mikhail Gorbachev o el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Don Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días y enhorabuena por ese homenaje que acaba de recibir hace unos días ahí en París. Enhorabuena por esos 12 años al frente de la UNESCO. Y llegamos a este fin del siglo mandando el mercado, con grandes diferencias entre países globalizadores y globalizados o dominados, entre grandes diferencias entre ricos y pobres, en países ricos y pobres. ¿Cree que nos acercamos a otro momento explosivo en este mundo? Si no se cambian las presentes tendencias, sí. Pero yo tengo esperanza, porque hay una manera de reaccionar que es por la lucidez, por la clarividencia, y otra que es por el miedo. Y entonces, últimamente yo me estoy dando cuenta que cuando se han hecho los balances propios de los 10 años del muro de Berlín, por ejemplo, en estos días que estamos ahora, pues hay muchos líderes que empiezan a pensar muy seriamente lo que está pasando con el medio ambiente, lo que está pasando con las posibilidades de migraciones masivas, puesto que hay todos estos más de 1.300 millones de personas que viven en condiciones inhumanas y, por tanto, pues fermentan radicalización, violencia, agresividad, terrorismo internacional, y todo eso empieza a contar. Yo por eso tengo la esperanza de que en los próximos años se tomen medidas de rectificación muy importantes. Muchos colectivos ciudadanos están pidiendo estos días en Madrid que se condone la deuda externa a los países más pobres e incluso que se destine de una vez el 0,7% del Producto Interior Bruto a estos países. ¿Por qué no se cumplen estas condiciones que fueron una promesa en un momento determinado, además? Fíjese, esto es una de las cosas que a mí más me ha impresionado, ver cómo los jóvenes es lo primero que te dicen. Dice, bueno, ¿y por qué no cumplen ustedes sus promesas? ¿Por qué van y firman de una manera tan solemne en el año, acuérdense de la Cumbre de la Tierra, en el año 82, y todos los dignatarios firmando y diciendo, bueno, ya tenemos una agenda, la Agenda 21, para corregir todo lo que está sucediendo en el medio ambiente? No se ha hecho nada. Los 5 años después de Río, que se celebraron en el 97, yo les llamé los 5 menos, no los 5 más. Habíamos perdido ya 5 años, ahora ya llevamos perdido 7. Hemos tenido una gran cumbre en Copenhague en el año 97 diciendo, bueno, vamos a hablar de desarrollo social. Por primera vez en 50 años no se hablaba de crecimiento económico, se hablaba de desarrollo social, poniendo a los seres humanos como los grandes beneficiarios y los protagonistas del desarrollo. Se tomaron ya no resoluciones, fíjese que se habló de compromisos. Dijimos, aquí vamos ya a comprometernos. Y los que estaban allí, que representaban al máximo nivel, muchas veces eran presidentes, otras veces primeros ministros, firmaron diciendo, efectivamente, tenemos que cambiar. No se ha cumplido ni uno solo de los compromisos de Copenhague. Por tanto, usted tiene razón, se trata de honrar nuestros compromisos. El del 0,7% viene del año 1974. Era la época de los petrodólares en que las instituciones financieras internacionales ofrecían dinero con mucha facilidad. Yo por eso siempre he dicho desde la UNESCO, no acepten ni un céntimo. La educación hay que pagarla de su propio presupuesto. Y esto ha sido, creo, uno de los grandes logros que hemos tenido. Tiene que ser de sus propios fondos de donde se paga un derecho fundamental, que es el acceso a la educación. No pidan créditos porque después no los podrán devolver y estarán ustedes, como hoy, la mayor parte de los países están asfixiados por la deuda. Pues bien, en el año 74, por aclamación, las Naciones Unidas decidieron que los países más adelantados, más industrializados, más ricos,
darían para desarrollo endógeno, es decir, no ellos dando para que después se beneficien ellos, que es lo que sucede ahora con este círculo vicioso de los préstamos. Yo te doy, pero tú con ese dinero me compras mis productos, mis ingenieros son los que te hacen las carreteras, etc. Pues bien, se tomó esta decisión y se dijo, les damos para su desarrollo el 0,7% del Producto Interior Bruto y de esta manera nosotros nos quedamos todavía con el 99,3%, que no está mal, y de esta manera favoreceremos que ustedes también tengan su propia capacidad para explotar sus recursos naturales, para tener un lugar en el escenario internacional y de esta manera incluso pueden llegar a ser nuestros clientes, porque ustedes tendrán sus arquitectos, sus ingenieros, sus químicos, efectivamente. No ha pasado nada, salvo algunos países nórdicos, a los que hay que rendir siempre homenaje porque ellos han cumplido. Pero con esta excepción no solo no hemos cumplido, sino que en los últimos años estábamos dando en el año 95 los países de la OECD un promedio del 0,36%, es decir, la mitad de nuestro compromiso. En estos momentos estamos dando el 0,2%, es decir, que hemos bajado mucho en los 3 o 4 últimos años, al mismo tiempo que ha subido enormemente las inversiones en gastos militares de lo que se llama investigación y desarrollo militar. Entonces, esta es la situación y, por tanto, me parece muy bien que se proteste y me parece muy bien que se diga, ahí es donde está el origen de las emigraciones. Gente que no tiene nada que perder, que está viviendo en unas condiciones de miseria total. Cuando se habla de que ya tenemos los medios de comunicación globalizados, yo siempre digo, tenemos 600.000 pueblos sin electricidad. La UNESCO crea lo que se llaman las villas solares UNESCO, con unos paneles de... No cuesta mucho, cuesta unos 50, 60.000 dólares, unos paneles solares que permite que en la escuela pues haya vídeo interactivo, que permite que haya un refrigerador, que se pueda filtrar el agua en lugar de hervirla, que se tenga una pequeña bomba para extraer del pozo en lugar de tenerlo que hacer por procedimientos manuales. Todo esto es lo que tiene que tener muy clara la gente hoy del mundo. Es mejor que a partir de ahora sepamos compartir, que no que de momento tengamos que encontrarnos delante de grandes convulsiones sociales. Muy bien, pues vamos a abrir este diálogo, si le parece, don Federico, porque está con nosotros Julio César Iglesias. Hola, Luis, buenos días, don Federico. Buenos días. ¿Qué dieta sigue usted, señor Mayor Zaragoza? Yo cada vez que viene le echo 2 años menos, porque tiene, según la prensa, tiene usted 66 años. Sí. No, 65 todavía. Bueno, eso ya lo explica todo. Fíjese, yo soy de enero del 34. Cumplió usted 12 años en la UNESCO hace unos pocos días, el 7, ¿no? El 7 Efectivamente. Eso es. Tomé posesión el día 16 de noviembre, o sea que me nombraron, me eligieron el día 7 de noviembre y tomé posesión el día 16 del 87. Hombre, nos va a dar un poco de... Cuando me hizo, aquí don Luis me hizo una... Luis, lamento no poder decir lo mismo que le decía don Federico Mayor Zaragoza. Bueno, don Federico, a los 28 años, catedrático de bioquímica en Granada ya, ¿no? Bueno, luego rector. Fíjese, nos va a dar un poco de penita recibirle, mejor dicho, entrevistar al nuevo director general de la UNESCO, que ya veremos quién es, porque no podemos decir el español Federico Mayor Zaragoza, como decía hace un momento Luis. Eso es cierto. Pero dicho esto, lo de sus 28 años catedrático, su condición de bioquímico, ganamos un bioquímico, por tanto, tengo que decir una cosa. Hace poco entrevistábamos, con ocasión de los premios Príncipe de Asturias, al astronauta español Pedro Duque. Y él reconocía que le ocurría una cosa. Yéndose ahí arriba, en un aparato, uno acertaba a ver las miserias humanas mucho mejor. Es decir, que nuestras discusiones domésticas, nuestros egoísmos, hablo de egoísmos de países, de estados, parecían hasta un poco ridículos. Da la impresión de que a usted le ha ocurrido algo eso. Ahí tiene 2 libros. El libro de arriba es un libro suyo, Un Mundo Nuevo, ¿no? En el que se expresa un poco esa idea, la idea que le digo yo. Usted, cuando se le pregunta, por ejemplo, por la globalización del mundo, dice, bueno, globalización, pero hay un montón de países que no tienen energía eléctrica. Yo querría preguntarle precisamente por su teoría sobre este fin de milenio. Hemos dicho que el milenio acaba en el año, al final del año 2000, o sea, empieza el nuevo milenio el 1 de enero del 2001, quede claro eso como cuestión previa. Sí. Pero usted propone un cambio global que afecte a 4 grandes ámbitos y lo propone en ese libro. Quería yo que nos explicara un poco. Mire, yo propongo 4 nuevos contratos sociales.
a escala de primero parlamentos. Es decir, yo creo que los parlamentos tendrían que dedicar todos los años unos días a discutir estos temas de los que hablaba el astronauta y de los que se ven desde fuera. Y cuando le preguntaron, dice, ¿qué ve desde ahí? Dice, pues veo muchas cosas, pero lo que no veo son fronteras. O sea, se ve el mundo tal como lo vemos desde la UNESCO, con unas culturas a veces totalmente partidas por fronteras que a veces son cicatrices más que fronteras. Y ver el mundo en su conjunto es muy importante para estos nuevos contratos que yo propongo. Primero, un nuevo contrato social, es decir, que está claro que el mercado no puede guiarnos, que los que no tienen que guiar son unos principios, son unos valores a escala internacional, son unos códigos de conducta, sobre todo cuando la mayor parte ahora de los problemas no son nacionales. Tenemos a veces estados todavía fuertes y bien preparados democráticamente, pero es que los problemas se les escapan porque son supranacionales. Los problemas del medio ambiente, de los problemas de la pobreza, del terrorismo a escala internacional, de los tráficos, empezando ya por los tráficos financieros. En estos momentos, $1 trillón americano de dólares circula cada día por los grandes flujos electrónicos de capitales. Bueno, pues lo que yo propongo es un nuevo contrato social. Un nuevo contrato que es muy importante, cultural. A mí me voy a ver finalmente lo que dijo Jean Monnet, si volviera a empezar la construcción de la Europa unida, no lo haría por la C de comercio, sino por la C de cultura. Creo que es muy importante porque cultura, la expresión suprema de cultura es nuestro comportamiento cotidiano. Cómo los ciudadanos se comportan, qué acceso han tenido para estar bien informados, en qué medida dicen lo que piensan y no lo que les dicen que digan. En la medida en que somos autónomos, somos gente educada. Pues bien, este nuevo contrato cultural, a mi modo de ver, es fundamental. Después un contrato natural o medioambiental. Es decir, no van bien las cosas en el medio ambiente. Ustedes están viendo la última noticia del panel sobre cambio climático, indica que en 50 años, que es nada, 50 años es nada. Es la segunda generación, es lo que van a vivir nuestros nietos y bisnietos. La temperatura del globo podría elevarse de una manera muy peligrosa. Y después, finalmente, un nuevo contrato moral. Es decir, contrato social, contrato cultural, contrato natural y contrato moral o ético. Porque esto es lo que ya en el año 45 los fundadores de la UNESCO habían previsto. Y dijeron, la función de la UNESCO, que es la paz y construir los baluartes de la paz allí donde empieza la guerra, que es en la mente de los hombres, se tiene que hacer a través de la solidaridad intelectual y moral. O sea que podemos hablar de esta nueva visión de un contrato moral con pleno poder y, ya les digo, alimentado desde hace muchos años. A mí me gustaría que estos 4 contratos condujeran a un gran plan, un plan Marshall, un plan de desarrollo endógeno a escala mundial, porque fue muy bien lo que se hizo al final de la guerra, en el año 45, de la Gran Guerra, y ahora tendríamos que pensar en dar a todos los países la capacidad de ser ellos mismos, porque ahora, por ejemplo, cuando hablamos de África, a veces de una manera crítica, insensata, y les llamamos corruptos, sin pensar en los corruptores, cuando vemos que no explotan sus recursos naturales, es el momento en que decimos, si finalmente cumpliéramos lo del 0,7% y les diéramos la posibilidad de ser ellos mismos, de explotar sus propios recursos, en aquel momento quizá habría un nuevo equilibrio en el mundo, que no sería el equilibrio del poder, de la fuerza, de los que dicen yo me tomo la justicia por mi mano, como sucedió en Kosovo, etcétera, etcétera. Es decir, sería un mundo basado en dar a todos los países la capacidad de por ellos mismos explotar sus recursos y ser algo en el escenario internacional. O sea que usted, después de 12 años, da la impresión, don Federico, que se marcha pesimista, que parece, dicho de una forma así genérica, que deja el mundo peor de lo que se lo encontró. No, en el plano de la participación ciudadana creo que se ha mejorado. Y se ha mejorado gracias a la genialidad de algunos personajes. O sea, vamos a decir la verdad, porque les estaba diciendo hace 10 años que se hundió el muro de Berlín, pero esto fue gracias a la habilidad excepcional de un personaje que se llama Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que fue el que tuvo la habilidad, porque se dio cuenta de que todo aquello era falso, es decir, un sistema
basado en la igualdad no puede olvidarse de la libertad. Y esto fue lo que él dio. Y otro gran personaje como Mandela y como Frédéric de Klerk, que abrieron las puertas en lugar de el odio, abrieron las puertas a la reconciliación en un sistema abominable como el del apartheid en el caso de África del Sur. Es decir, yo creo que se ha mejorado, tenemos paz en Mozambique, no lo había, tenemos un proceso de paz en Medio Oriente, no lo había, tenemos un proceso de paz en el Ulster, no lo había, tenemos paz en Guatemala, había guerra civil, tenemos paz en El Salvador, en Namibia también en la parte, en Mozambique, etc. En conjunto, creo que hemos avanzado hacia la democracia. La democracia genuina es nuestra esperanza. No le demos vueltas. Yo desde la UNESCO he llegado a esta conclusión. La voz del pueblo es lo único que vale en el mundo. Y lo que tenemos que hacer es que no solo hablen unos cuantos, que es lo que está pasando ahora. Ahora no hablan más que los G7. Los fuertes, los ricos, son los que dicen lo que hay que hacer. Tenemos que volver a unas Naciones Unidas fuertes. Y esto sería un poco mi esperanza. Yo por eso describo una situación, pero como hago en este libro, después doy posibles pistas de despegue, porque creo que dicen que los pesimistas son los que dicen el mundo ya no puede estar peor. Y los optimistas son los que dicen sí, todavía. O sea, yo creo que no tenemos que ser estos optimistas de dejar pensar que al final siempre habrá una reacción de la crisis. Yo soy esperanzado, no soy optimista. Creo que la especie humana es formidable porque puede crear y de momento surgen estas soluciones inesperadas que son las que nos han llenado de alegría cuando hemos visto que Mandela, pues un solo hombre, era capaz de transformar como lo ha hecho, y cuando se encuentran a veces con inteligencia y con imaginación, se encuentran nuevas salidas a problemas que parecían no tenerlas. Y se marcha usted... Sí. Perdón, Luis. Perdón. Se marcha usted muy peleado con Estados Unidos, ¿eh? No, al contrario. Me da la impresión de que no No, tiene al usted buen contrario, concepto. no. Peleado con Jesse Helms, que es distinto. Porque esta es otra de las grandes contradicciones. Fíjese que el presidente de los Estados Unidos, en el año 95, él hace un estudio de la UNESCO y envía lo que se llama el General Accounting Office, el GAO, que es la máxima institución de auditoría del Congreso de los Estados Unidos. El informe es tan bueno que el presidente Clinton escribe diciendo: los Estados Unidos han decidido que es en su interés volver a formar parte de la organización. Pero me dice, efectivamente depende del Congreso el que esta aprobación pueda ser ratificada y sobre todo que los fondos para volver puedan ser también esta decisión adoptada por el Congreso, y en el Congreso se sabe que los que mandan son los republicanos, que no es que estén contra la UNESCO, ellos están contra las Naciones Unidas en su conjunto y por tanto contra su brazo intelectual, que es el más controvertido de todas las instituciones de las Naciones Unidas. O sea, las relaciones con Estados Unidos son excelentes porque yo diferencio siempre lo que es lo que a mí me interesa, los maestros, los académicos, los científicos, los artistas, los periodistas, los medios de comunicación de Estados Unidos acaban de enviar 12 entidades lo firman, diciendo que hoy la UNESCO es el gran defensor de la libertad de expresión y de la seguridad de los periodistas a escala mundial. Las relaciones son muy buenas con el pueblo de los Estados Unidos y con la administración demócrata. Don Federico, malísima con los republicanos. Puesto que los Estados Unidos son a la vez promotor e inquilino de Naciones Unidas, díganos cuánto debe el promotor e inquilino de Naciones Unidas, los Estados Unidos, a las Naciones Unidas. En estos momentos, $2.000 millones. Sí, y esto es el problema, ¿ve? La administración norteamericana está intentando desde hace 3 años, desde que se nombró al actual secretario general, el señor Kofi Annan, está intentando que se aprueben estas deudas, porque es una vergüenza, efectivamente, que el gran país, donde además es el anfitrión, es donde se hallan las Naciones Unidas, en la isla de Manhattan, en Nueva York, que no pueda pagar las deudas que tiene contraídas con la institución. Pero ya sabe que el Congreso y concretamente el comité que preside el señor Jesse Helms, pues se opone a ello. Y estas cohabitaciones son tan difíciles de entender, sobre todo ¿cuál es el resultado? El resultado son nuevos focos de peligro, nuevos focos de perturbación a escala mundial, sistema de desarrollo que cada día hace que los
pobres sean más pobres y los ricos sean menos pero más ricos. Este sistema es un sistema que, por su propia tendencia, que cada día empeora, debería ser corregido. Pero claro, ¿cómo se va a corregir si el que manda de este punto de vista en los Estados Unidos es un senador republicano que tiene una manera de pensar que desde luego el mundo no comparte? En Cuba se habla bastante de él, creo, ¿no? En Cuba se habla bastante de él, sí. Otra cosa que es una vergüenza, lo de los embargos. Yo no he visto nunca un embargo que finalmente afecte a lo que se dirige el embargo, que es afectar al sistema, a los dignatarios, a los que mandan en los países para los que se establece el embargo. Yo siempre los veo cada vez más orondos y más sonrientes, mientras que el pueblo es el que sufre. Créanme que es otra de las vergüenzas a escala mundial y que de una vez tendría que terminarse. Como hay estas vergüenzas, y esto, Luis, lo tendrían ustedes que hacer notar cada día. ¿Cómo puede ser que a fin de siglo y de milenio no digamos, bueno, terminemos de una vez con esta vergüenza de la pena de muerte? Es que es una vergüenza. Y claro, si el primer país del mundo tiene varios estados, muchos estados, una mayoría de estados en los que hay todavía la pena de muerte. Pero ¿cómo podemos después salir dando ejemplo? O sea, yo sé muy bien como profesor y como finalmente mi adoración son los maestros, ¿verdad? Yo sé que no hay más pedagogía que la del ejemplo. ¿Cómo puede ser que el país que tendría que ser el ejemplo de los derechos humanos tenga hoy todavía en tantos estados la pena de muerte? Otro gran debate en estos tiempos es la injerencia internacional por razones humanitarias. Usted hace unos minutos planteaba la necesidad de reformar Naciones Unidas o al menos su Consejo de Seguridad, porque, como bien sabe, países como China o Rusia se oponen a esa injerencia, países como Colombia y Cuba también se oponen a esa injerencia. Usted fue muy crítico con la intervención de la OTAN en Kosovo, donde, bueno, en principio parece que se trataba, y así se planteó, de parar la limpieza étnica a la que estaba sometida la población albano-kosovar. ¿Es partidario o no es partidario de esa injerencia? Y si es partidario, ¿cómo habría que...? En el año 91, la UNESCO, que además le corresponde porque es el brazo intelectual de las Naciones Unidas, estudió este tema, y uno de los que estaba conmigo estudiándolo era Kouchner, Bernard Kouchner, el que ahora está de representante de las Naciones Unidas en Kosovo. Pues bien, nosotros dijimos que había dos criterios por los cuales la interposición de fuerzas de las Naciones Unidas, y déjenme que lo subraye, la interposición de fuerzas de las Naciones Unidas tenía que ser muy rápida y muy eficaz. Uno, cuando no había gobernación alguna. Es decir, cuando un país es como Somalia, no hay más que señores de la guerra y no hay interlocutor posible. Es decir, ¿a quién te diriges? Todos son jefes militares y facciones que están en lucha entre ellos. No hay un gobierno. En aquel momento, las Naciones Unidas tendrían que interponer sus fuerzas para evitar que la población civil sufriera daño alguno. El segundo criterio es el que ha prevalecido en Camboya o en Ruanda como ejemplos máximos, cuando hay una violación masiva, evidente, flagrante de los derechos humanos, cuando hay genocidio, cuando la población civil se encuentra a merced, en este torbellino, a merced de unos desalmados que promueven todo tipo de fechorías. En este momento, las fuerzas de las Naciones Unidas deberían interponerse de manera rápida y eficaz. Estos dos criterios. Ahora, que no me digan que es posible que nadie se tome la justicia por su cuenta. Porque, claro, es lo que ha sucedido. Usted, aunque sepa que en donde usted vive, en la casa de al lado, está sucediendo algo que usted dice, no, esto es imposible, usted lo denuncia. Usted advierte a la policía, a los jueces, para que se proceda en virtud del marco jurídico que existe en su país. Usted lo que no puede hacer es llegar al lado y coger una pistola y pegar 2 tiros a la persona que usted cree que es culpable. ¿Pero esto qué es? Nadie puede tomarse la justicia por su cuenta. Es verdad, pero la legalidad internacional la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Exacto, y hay unos países que tienen derecho de veto. Pero es que además esto está reconocido. Sí, pero hay países que vetan esa posibilidad. ¿Quién ha ejercido más el veto desde que existen las Naciones Unidas? O sea, entonces ya nos plantearíamos otros temas. Pero ¿quién ha dicho que Rusia y que China se hubieran opuesto? Fíjese cómo fue posible cuando hubo un ataque real de Irak contra Kuwait. Mire cómo inmediatamente el presidente Bush tuvo la posibilidad de actuar en virtud del acuerdo del Consejo de Seguridad. No se puede nadie tomar justicia por su cuenta. Esto ha abierto, a mi modo de ver, un precedente de falta en estos momentos de un marco jurídico a escala internacional
Miren ustedes ahora cómo podemos ahora reaccionar frente a lo que está sucediendo en Chechenia. ¿Qué pasaría si la China continental dijera, bueno, yo considero que Taiwán es una provincia de China y por tanto tomo las medidas que me parecen oportunas? La quiebra de los principios, y esto es una cosa que como director general de la UNESCO he mantenido durante 12 años. Vivamos de principios, vivamos de valores. La quiebra de los principios es terrible. Cuando se dice que hay desbordamientos de libertad, yo siempre digo, las enfermedades del exceso de libertad se curan con libertad, no se curan con represión. Las enfermedades de la democracia se curan con mejor democracia, no con disminución de la participación pública y de la voz del pueblo. Pero perdóneme que le diga una cosa. ¿Qué se hace con los que quiebran los principios? Usted dice no al embargo, todos decimos no al embargo. Los dictadores, ya lo ha dicho usted hace un momentito, están más gordos que nunca y sus súbditos cada día más flacos. ¿Qué se hace con regímenes dictatoriales que están soliviantando, que están transgrediendo todos los principios? Hablaba de Kosovo, hablamos de Cuba. ¿Qué se hace con estos? Con unas Naciones Unidas fuertes, en lugar de débiles, que es lo que se está haciendo cuando se las deja al lado, se las debilita. Con unas Naciones Unidas fuertes se podría actuar de manera muy rápida y muy eficiente. ¿El problema es cómo? El tema, por ejemplo, de Kosovo. Hay que reconocer que el Tratado de Rambouillet era un tratado que era muy parcial, muy discutible y que, ya lo ha visto, no ha solucionado nada. ¿Qué ha pasado después? Después ha pasado que había una situación de hecho de educación durante muchos años. Siempre son problemas de opresión, nunca problemas de libertad. Aquella gente que había estado viviendo juntos, pero juntos bajo un sistema de silencio, era la paz de la seguridad. Y esta paz es la paz del silencio, la paz de la opresión. Esta gente, de momento, se han dado cuenta que han estado alimentando odio hacia los otros. Les han estado diciendo en las propias casas y en las propias escuelas, mira, vuestro vecino, esta persona, son malos, son étnicamente inferiores. Todo esto es lo que después se refleja. Yo acabo de reunir en Gotland, en una isla de Suecia, en Visby, en su capital, a los historiadores de todos los países de los Balcanes. Y lo que les he pedido, hagamos una nueva historia desarmada, una nueva historia que diga la verdad de lo que ha sucedido, pero que no solo sea una retahíla de guerras, de enfrentamientos, que hable de las uniones también, de los lazos que los pueden unir. Miren ustedes, no nos engañemos, es el mismo caso que usted ha mencionado de Cuba. Se podrán decir muchas cosas de Cuba, pero lo que nunca se logrará es que cuando hay un pueblo que piensa de una manera y que tiene una posición delante, que es siempre la posición de David y Goliat, me parece que la única manera es la apertura, es la democracia, es la transparencia. Si la transparencia se hubiera, en aquel momento, en el caso de Kosovo, se hubiera ido realmente a saber qué estaba haciendo la UÇK, cuáles eran los mecanismos que utilizaba para la leva de los propios soldados pertenecientes a este sistema, cuáles eran las razones por las cuales se mataba. Porque miren, yo siempre he sido partidario de dejar la voz al pueblo y decir, ¿usted qué quiere? ¿Ser independiente? Muy bien, díganoslo. Ahora, no mate por eso. El asesinato, la utilización de la fuerza extrema, es intolerable. Es otro principio, ¿ven? Porque si a los que utilizan la fuerza y el asesinato finalmente les acabamos protegiendo, estamos dando un malísimo ejemplo. Por tanto, vuelvo a decirles que haya transparencia a escala internacional y que las Naciones Unidas sean las que intervienen y no unos cuantos países, porque además da la casualidad de que son los países ricos, son los países más fuertes y es la razón de la fuerza de la imposición del pez grande que se come al pequeño. Esto ha dado a fin de siglo millones y millones de muertos, de jóvenes que han dado su vida por causas que ni siquiera conocían. Y ahora hemos de cambiar, vamos a pasar de la razón de la fuerza a la razón, al diálogo, al conocimiento, a la apertura, a tener un marco global, fuerte, rápido, que sea muy ejecutivo, que sean las Naciones Unidas. Sí, hace un momento cuando hablábamos de la visión del mundo desde arriba, tenía yo en la cabeza una idea que ha expresado usted recientemente y que es una gran preocupación suya.
Decía usted que los nuevos mapas están dotados de unas fronteras completamente diferentes. Las fronteras de este momento ya y las del futuro inmediato son de fibra óptica. Exacto. Eso a usted le preocupa mucho, pero explíquenos por qué, porque además piensa que deba derivarse cuál es el modelo cultural de nuestros hijos, si los tenemos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, señor Mayor Zaragoza. Quiero decir que esa es una de sus preocupaciones, como también lo es la inversión mundial en armamento y su relación, la relación de esa inversión con el hambre en el mundo. ¿Cuánto habría que retirar de esa inversión para que terminase el hambre? Pero prefiero que empiece usted con su preocupación, grave preocupación sobre el nuevo sistema de fronteras. Sí, estas son lo que podríamos llamar las cuestiones esenciales que yo veo que por las grandes noticias sobre catástrofes, sobre lo que sucede en todo el mundo, sobre escándalos, no podemos conectar con los problemas que nos tienen que preocupar como padres de familia, como abuelos o como ciudadanos del mundo. Bueno, ¿qué está pasando con nuestra propia cultura? ¿Qué está pasando? Que de momento hablaremos solo un idioma y tendremos solo un pensamiento, como dicen, one thinking, one language. O sea, todo eso. ¿Por qué esto no lo escuchamos? Pues porque hay todo este ruido. Pero cuando de momento uno dice, estamos hablando en la Unión Europea de que si hay el comercio, no sé qué, si los tomates, si las tal, cosas que son importantes, pero muy secundarias para las grandes cuestiones. Europa tiene que ser una potencia cultural y tiene que ser, sobre todo, una potencia ética. Tiene que poder decir, como ha tenido su momento cuando era la Europa de las luces, esto es así, porque nosotros somos los demócratas del mundo. Nosotros damos este ejemplo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que mientras nosotros hablamos de que si son galgos o que si son podengos, entre tanto, se está haciendo todo un nuevo mapa, como usted decía, un nuevo mapa de fibra óptica, por el cual en estos momentos ya circulan, como les decía antes, 1 trillón americano de capitales todos los días, y el comercio se calcula que en el año 2005 entre el 80 y el 85% de las transacciones comerciales serán hechas a través de las redes electrónicas de fibra óptica. Bien, este es el nuevo mundo. Hombre, preparémonos a invertir en esto, invirtamos en esto. Queremos preservar nuestra cultura, queremos que, por ejemplo, la catalanidad se preserve. Invirtamos en esto y dejemos de invertir en otras cosas. Queremos que el español sea realmente uno de los grandes medios de entendimiento y de comunicación en el mundo. Invirtamos en esto, pero invirtamos de verdad. Porque, claro, ¿qué es lo que resulta? Que invertimos poco en educación, invertimos poco en ciencia. ¿Qué está pasando con las enfermedades emergentes? La vaca loca, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, los priones, con el SIDA mismo. Qué vergüenza que digamos a los pobres, mire usted, a usted no le podemos dar el tratamiento triple porque como es usted africano y pobre. O sea, tenemos que invertir de otra manera, educar de otra manera y darnos cuenta de que efectivamente tenemos que tener medios para la defensa. Pero yo pensaba que el pertenecer a la NATO era una ventaja porque decías, bueno, 4 somos más fuertes que cada uno de nosotros. Y uno de ellos aporta 10 y nosotros, yo aporto 2, usted aporta 3, 5. Pero entonces ya te decimos, bueno, pues mire, juntos sumamos casi 20 y somos mucho más fuertes que si estuviéramos solos. Ahora se dice, no, Europa tiene que ser autónoma, tiene que ser casi tan fuerte como los Estados Unidos, cosa que me extraña mucho que se pueda conseguir. Y estamos invirtiendo otra vez enormes cantidades en prospectiva de medios para la defensa de nuestras fronteras, pero no de lo que hay dentro de las fronteras. Y dentro hay una tierra, hay un aire, hay un agua y sobre todo hay niños y hay mujeres y hay hombres. Y esto es lo que tenemos que procurar. Está usted pensando en el Eurocaza, naturalmente, en el Eurofighter. Sí, en el Eurofighter y en muchas cosas. Yo no digo que no haya medios de defensa. Lo que digo es que si ahora invertimos, por ejemplo, 860.000 millones de dólares todos los años en defensa, ¿por qué no bajamos un poco e invertimos más en educación, en cancelar la deuda a los países que están absolutamente... ¿Cómo puede un país funcionar con el 40% de su presupuesto como Ecuador? Y hablaba el otro día con su presidente, que está comprometido desde hace años una deuda que le lleva al 40 y tantos por ciento, 41, 42% de su presupuesto. Breve. Hay una nueva realidad. Y esta nueva realidad, que es la del futuro, que es la de las conexiones múltiples, instantáneas, este nuevo mapa que se está dibujando, en el cual las fronteras actuales van a pintar muy poco, y habrá una extraterritorialidad
de la cultura, incluyendo la cultura española, que es una cultura tan amplia en tantos países. Este es el nuevo mundo. Y esto es lo que yo pienso que tendrían que hablar los parlamentos y los gobiernos, y no solo pensar en las cosas más inmediatas que nos llevan a ser incapaces de decir, bueno, vamos a pensar dentro de 30 años y no dentro de 30 días. Y yo les quería comentar una cosa que a mí me impresionó mucho. Hace poco, unos meses, yo era el conferenciante de una gran asociación americana de físicos en Atlanta, en Estados Unidos. Y el presidente es un premio Nobel, profesor Jensen. Al empezar tenía solo una diapositiva. Y a nosotros nos gusta mucho, segunda, tercera, pues, tenía una sola. Y esta diapositiva solo tenía una palabra, que era inercia. Y dijo, esta es la culpable de todos los daños que están sucediendo en el mundo. Somos incapaces de ir contra esta inercia, esta maquinaria que nos arrolla todos los días y que nos hace vivir en la rutina y en la monotonía. Tener que pensar en un plazo, un horizonte de unos 25 o 30 años y tomar hoy las decisiones para esto mismo me parece que es fundamental. Pues ahí hay otra gran cuestión. Por ejemplo, hace 10 años se cayó el muro de Berlín y al final estamos levantando otros muros. Por ejemplo, a la inmigración. ¿No es verdad que el próximo siglo va a ser el de las grandes migraciones? ¿No es verdad que va a ser uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes del próximo siglo? Pues mire, uniéndome a lo que hoy proclaman en España los que protestan porque no demos el 0,7, una de las finalidades de ayudar a los países era evitar en el origen los problemas. O sea, la prevención implica ir al origen de los problemas. Y la inmigración se produce porque hay gente que vive en condiciones inhumanas y no tienen nada que perder. Yo se lo he preguntado a algunos en África, en Mauritania, ¿dónde va usted? Dice, estoy en ruta. O sea, son gente que no dejan nada, que no tienen nada y que lo único que piensan es que quizá pues yendo a estos países que tienen tantas cosas incluidas, tantas cosas superfluas, pues podrán un día encontrar la manera de vivir ellos mejor y de poder hacer que los suyos, que sus familias vivan un poco mejor. Bastaría con que se cumpliera esta ayuda para los países, no para nosotros, que es lo que consiste todo el sistema vicioso de la financiación por préstamos a escala internacional. Si les ayudáramos quizá yendo al origen de los emigrantes, de por qué tienen que emigrar, por qué tienen que abandonar sus casas. ¿Usted se imagina el desgarro que representa que una persona diga, yo no tengo nada que perder y me voy? Pero ¿qué pasará cuando en lugar de 200 emigrantes al día haya 2.000 o 5.000 que quieran, por ejemplo, atravesar el estrecho de Gibraltar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner otro muro, como usted decía? ¿No sería mucho mejor desde ahora, a escala internacional, hacer un gran plan de desarrollo, como yo propongo, de desarrollo endógeno? ¿No sería mejor pagar desde ahora, en lugar de tener que pagar después con vidas humanas y con todo lo que representa otra gran conflagración? Yo creo que, como les decía, los parlamentos y los gobiernos tendrían que tener esta visión a largo plazo. Don Federico, se marcha usted el lunes y deja una UNESCO, no sé si con más problemas que antes o menos problemas que antes. Ha habido en los últimos tiempos dos cosas que a mí me han sorprendido porque parecen antitéticas. El gran homenaje que le han hecho a usted, según hablaba hace un momento Luis Mariñas, y las acusaciones de irregularidades, de corrupción, por parte de algunos sectores muy caracterizados. ¿En qué ha quedado eso y por qué ha sucedido eso? ¿Quizá porque su figura ha sido en los últimos años molesta para las grandes potencias? Mire, yo no puedo decirle que ha sido molesta, yo creo que me han respetado más que nunca, porque no hay que olvidar que ha sido gracias a la UNESCO que hoy el mundo dispone de una declaración que evita el que la clonación se aplique a fines reproductivos humanos. Esto ha sido aceptado por todo el mundo, incluido los Estados Unidos, que han sido uno de los primeros que dijeron hay que ir a estas cosas porque estas son las cosas importantes. Nos hemos pasado la vida criticando a Hitler y a Mengele y ahora estábamos a punto de caer en la misma. Y la UNESCO ha sido la que ha presentado y ha logrado la aprobación en la UNESCO y después en Naciones Unidas. Y hoy hay una declaración que es un marco ético y hasta cierto punto legal a este respecto. Lo mismo con la cultura de paz. Yo desde hace años vengo diciendo, es muy fácil la fuerza, es muy fácil la razón y la imposición y el que tengamos al final que utilizar la violencia para prevenirla. ¿Por qué no buscamos el diálogo y la tolerancia y tal?
En el año 95, la Declaración Mundial sobre la Tolerancia fue también aprobada unánimemente. Y después yo he mantenido esta posición de la cultura de paz frente a la cultura de guerra. Y esto ha sido aprobado por todos los premios Nobel de la Paz, que han hecho de esto una década, que será del año 2001 hasta el año 2010, para la educación a este respecto. Breve. Yo he mantenido una posición basada en los principios. Efectivamente, para algunos sectores, el mantener estos principios y el haber mantenido la posición que yo he tenido frente a la maquinaria de guerra y al resurgimiento de estos grandes fondos para la investigación militar, efectivamente, pues esto crea algunos resentimientos, pero el respeto de Estados Unidos, por ejemplo, nunca había sido mayor. A mí nunca, en un acto de estos, ha habido la secretaria de Estado que ha enviado, el propio presidente de los Estados Unidos, y yo he tenido antes de ayer, de una manera personal, el secretario de Educación de los Estados Unidos ha enviado una carta diciendo: nosotros ahora tenemos, con la Declaración sobre Enseñanza Superior, unas pautas a seguir sobre la Declaración de Ciencia de la Reunión Mundial de Ciencia que yo convoqué, etcétera. Por tanto, todas las cuestiones pequeñitas no me han importado. Yo sé que la calumnia en una campaña electoral a veces se emplea de manera excesiva, pero no me ha afectado nada, sobre todo porque esto es como si yo le dijera: bueno, Carlos, me han dicho que en los últimos años usted ha ganado 100.000 millones de dólares. No es la cifra. Bueno, usted me diría: es descabellado. Bueno, pues periódicos como el ABC, por ejemplo, retomaron con una ligereza total, una cifra que no sé de dónde la habían podido sacar, que decía que las promociones, fíjese, la UNESCO tiene un gran peso moral, pero el presupuesto de la UNESCO es aproximadamente el 20% del que yo tenía cuando era rector de Granada. Es decir, que es para decirles que pues esto es una institución ética, es una institución moral, es una institución intelectual. Y las promociones que yo habría hecho, fíjense, en número de funcionarios de unos 2.000, hemos recortado más de 1.000 funcionarios. Pues decían que eran de 4.000 millones de dólares. Claro, son cosas tan descabelladas que por eso no me preocupan. La desmesura no tiene que preocupar porque ya se ve que es una ligereza total por parte del periodista que ha retomado esto de informaciones tendenciosas, etc. Pero lo que sí que es cierto, y esto es lo importante, es que hoy la UNESCO ha conseguido que en todo el mundo la educación sea la primera prioridad en la agenda política. Usted hoy va a la India y hemos logrado en los últimos 8 años tan solo duplicar las inversiones en educación. Y está bajando la población mundial, que a mí es otra cosa de las que me preocupa. Cada día 250.000 personas más, cada día, sobre la Tierra, cada día. Bueno, pues esto está bajando. Gracias a que ha subido la educación y está bajando la población. Por tanto, yo no me voy satisfecho, pues sería me parece ser muy miope decir: hombre, me voy satisfecho. Lo que sí que me voy es sabiendo que hoy hay una fuerza moral y ética que ha sido reconocida, que sobre temas muy difíciles como el tema de la clonación y de las investigaciones genéticas pueden haber marcos de conducta, y yo ahora los estoy proponiendo, y a ver si a mi sucesor y los países que puedan influir en esto lo llevan. Yo quisiera que se hicieran códigos de conducta para, por ejemplo, la banca a escala mundial. No puede ser esto de que cada día las megafusiones, unos se unen, otros se desunen, y al final no sabemos de dónde viene el dinero, cómo se lava. Hay dinero que procede de fuentes que deberían, una vez más, deberíamos ir a la fuente, de dónde sale este dinero, que es un dinero perverso, que ha sido obtenido facilitando el tráfico de drogas, facilitando que haya incluso tráficos más perversos todavía, como los que he denunciado de la pedofilia. 500.000 imágenes en Internet, hechas a niños de 2 y 3 años, bajo anestesia. ¿Pero qué es eso? Pues bien, yo me voy en este aspecto satisfecho de que he mantenido unos principios. Eso tiene un precio, como decía Carlos, tiene un precio pues que algunos pues pueden a veces pues reaccionar de una manera ofensiva, pero la institución hoy es una institución fuerte, que defiende la libertad a ultranza, que sabe que la libertad de expresión es su primer artículo y que es la
la salvación de la democracia, me voy bastante a gusto a este respecto. Usted sí reconoce, además me voy porque quiero. Sí reconoce, me voy porque quiero, que es una cosa muy poco frecuente. Yo calculé hace 3 años que me iría y... Digo que usted sí reconoce una mejora en el ámbito de la educación, no es pequeña, porque quizá por ahí empiece todo. Como ha dicho ya que cuando se vaya dentro de unos días se dedicará de nuevo a la biología y a la cultura, yo quería plantear alguna cuestión relativa a la biología, si quiere, de consumo doméstico. Ahora está muy de moda de nuevo el asunto de las vacas locas, después de la última polémica Francia-Reino Unido sobre eso. Cuando apareció el problema, se llamaba, miro a Carlos porque está muy impuesto en asuntos de medicina, encelopatía bovina espongiforme, ¿correcto? Sí, sí. Enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Jacobs, sí. Exactamente. Bueno, pues usted dijo, cuando apareció aquello, que Europa no tiene defensas en política alimentaria, que está muy desprevenida, que no tiene posibilidad de evitar problemas como ese. Como yo sé que el mercado del que usted habla no tiene nada que ver con el de abastos, o tiene que ver poco con el de abastos, pero a la gente el de abastos le preocupa, querría yo que nos aclarase usted eso. ¿Qué podemos hacer para evitar que aparezcan fenómenos de ese tipo, que tengamos siempre el sentimiento de que pueden envenenarnos en cualquier minuto de nuestra vida? Pues de nuevo, el rigor científico. Usted sabe que he estado muy preocupado por las relaciones entre la ciencia y el poder, hasta el punto de que he escrito un librito que se llama así, Ciencia y Poder, porque los científicos estamos en nuestra Torre de Marfil y a veces somos muy críticos del poder, en lugar de acercarnos a poder decir, miren, estos son elementos basados en el rigor científico, utilícenlos porque los necesitamos para corregir estas tendencias. Hay un silencio espantoso. Yo siempre digo, este es el silencio, no de los silenciados, sino de los silenciosos. Es un silencio. ¿Por qué la comunidad científica, por ejemplo, ha dicho, oigan, miren, no puede ser que estemos alimentando a las vacas con las propias vacas? Ya sabe que se utilizan estas mezclas que se hacen de tal manera que las vacas que en principio eran herbívoras se están convirtiendo en carnívoras. Pero caníbales, perdóneme. O sea, que se están comiendo ayer. Es todo Después vemos con todo el tema de las dioxinas, vemos que hay una falta de comprobación, de análisis, finalmente de control científico de cómo se alimentan los animales, que después son animales de consumo para la alimentación. Y ahora mismo también en Francia se ha visto que a veces utilizaban pues detritus y aguas muy sucias para la alimentación animal. Bien. ¿Todo eso a qué nos lleva? Pues a lo mismo, a decir, no puede ser que el mercado nos guíe, nos tienen que guiar unos principios, porque el mercado es lo que lleva esto, a ver quién gana más y en menos tiempo y tal. Mientras que en el momento en que hay una comunidad científica y que cumpla sus responsabilidades, y que cuando suceden estas cosas diga, nosotros lo podríamos evitar haciendo todo esto, porque hay manera de evitarlo, usted mismo ya lo ha esbozado. Y lo que tenemos que hacer es estar más cerca del poder y que los científicos no se callen. Y que las universidades no se callen. Que finalmente será un clamor popular, porque ustedes tienen el poder. Hoy todo depende, en una movilización popular depende de los medios de comunicación. En la medida en que se pasen mensajes y se diga, bueno, vamos a cambiar, y lo vamos a hacer pacíficamente, pero hay que cambiar. En el momento en que todos los científicos se sientan motivados para decir, no podemos permanecer silenciosos, y se acerquen al poder y le den elementos basados en el rigor científico, y si no los utiliza el poder, entonces sí que se puede protestar, se puede decir, oiga, miren, les hemos estado intentando convencer de que cambiaran ustedes el actual comportamiento a este respecto, no lo han hecho, y entonces se podría rectificar. Todas estas tendencias, todo eso que estamos hablando, son tendencias que en fin de siglo y de milenio no son muy favorables, porque es que nos están indicando que vamos guiados por la miopía del corto plazo, por la urgencia de ver quién gana más en menos tiempo, y estamos produciendo toda una serie de instituciones supranacionales que son mucho más importantes que los estados. Entonces el Estado dice, yo hago lo que puedo, pero no puedo más. ¿Por qué? Pues porque el problema es supranacional. Fíjense ustedes, entidades como la del señor Bill Gates. Son entidades absolutamente mucho más importantes que muchísimos estados juntos
hoy en el planeta. Eso sí que es el poder. Es el poder. Y el señor japonés que viene a sucederle a usted que es un comunista, un intelectual, tiene fama de vendedor, de buen vendedor de tecnología. Bueno, yo pienso que... Nos quedan 20 sí, vamos a ver qué pasa, porque yo siempre soy muy esperanzado. Ha sido elegido democráticamente, y ahora vamos a ver qué es lo que él puede hacer. Pero yo creo que la institución es fuerte y va a resistir. Don Federico Mayor Zaragoza, podríamos hablar con él 12 años ininterrumpidamente. Y un día. Muchas gracias por haber estado aquí, y enhorabuena por ese homenaje que recibió recientemente en París, como por sus 12 años al frente de la UNESCO. Muchas gracias. Hasta mañana, Luis. Adiós, don Federico. Gracias, Carlos. Nosotros volveremos aquí otra vez mañana en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias, hasta mañana.